Muy buenas, licenciadas. Nosotros somos el grupo E. Vamos a hablar acerca de los sistemas de información para la toma de decisiones estratégicas en las MIPYMES. Mi nombre es Tori Joseguera y yo les voy a dar la introducción al tema. La micro, pequeña y mediana empresa es un subsector estratégico de la economía nacional que agrupa a un conglomerado de organizaciones mercantiles, las cuales desarrollan actividades de extracción, transformación, producción de bienes, intercambio comercial y prestación de servicios. Están caracterizadas por contar con un número de trabajos que van desde un trabajador en adelante, pero que no son muy grandes, de acuerdo con la disposición de la ley en Honduras. La aplicación de los sistemas de información financiera para las MIPYMES es una herramienta estratégica fundamental, ya que por medio de ella se puede eficientar la organización de las pequeñas y medianas empresas, y esta es la base para la toma de decisiones y así alcanzar los resultados esperados. En la investigación que realizamos detallamos la información relevante sobre los antecedentes del tema, la toma de decisiones de empresa, que consideramos la importancia de los datos para la toma de decisiones empresariales, elementos que intervienen en el proceso para la toma de decisiones y un ejemplo de aplicación en el mismo. Nuestros antecedentes. Este es un tema muy interesante, sobre todo para los gerentes de las MIPYMES, ya que se aborda el tema de los datos, de la toma de decisiones a nivel de organizaciones y tienen un preámbulo de cómo funciona la información para la toma de decisiones en una empresa. En nuestro caso, una empresa de venta de zapatos de marca Tommy para dama, ya que realmente tenemos una base de datos que solo está en el cerebro y las empresas en la actualidad que se ven sumergidas en un entorno de tanta información, es importante tener esa información almacenada de forma digital. Tal información puede llegar a ser creada por la misma empresa, con datos a base de preguntas, encuestas, a personas, ya sean clientes, proveedores o socios. Esta acción permite establecer mecanismos de retención y análisis de toda la información recaudada. También se explica que una base de datos se define como una serie de datos organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa, de entidades gubernamentales y en algunos casos de investigadores. Por su parte, un sistema de gestión de base de datos es un tipo de software muy específico dedicado a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario y las aplicaciones que llega a usar la empresa. Es tecnificado porque contiene un lenguaje de definición de datos, un lenguaje de manipulación y un lenguaje de consulta. Un ejemplo de datos creados generalmente son obtenidos de manera activa en las encuestas físicas para la clasificación que se le da a nuestros zapatos. En nuestras encuestas llegamos a preguntar acerca de las tallas más frecuentes, los diseños más sugeridos que los clientes prefieren más, ya que somos una empresa que vende en línea, nos enfocamos en conocer la confianza que tienen las personas en hacer compras de esta forma, en línea. Las formas de pago que prefieren, las formas de recibir su producto, si les gusta pasar por el producto, si prefieren recibirlo en su casa o un punto intermedio, varias cosas que nos sirven para mejorar nuestras funciones. Uno de los retos para la pequeña, media y mediana empresa es entender y conocer en qué momento se deben hacer cambios en la organización para la toma de decisiones adecuadas que no afecten el nivel de productividad, comprender los factores que involucran la toma de decisiones, que está relacionado con la necesidad de entender el entorno de los negocios y las variables de productividad laboral, referido a la efectividad de las buenas prácticas y la productividad operacional. Con esto dicho, los dejo con mi siguiente compañero, que les va a hablar acerca de la justificación de nuestra investigación.
Muy buenas, licenciada. Mi nombre es Nisi Solís. Yo le voy a hablar un poco de la justificación de nuestra investigación. En el transcurso de los años se ha venido desarrollando una diversidad de temas sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, las MIPYMES, enfocada a su participación en el mercado, a la exportación, diversidad de productos, entre otros, dentro de los cuales el impacto económico en los hogares y sostenibilidad no ha cobrado importancia, razón por la cual se encuentra para documentación sobre el tema. Con el estudio se pretende proporcionar una fuente de información más objetiva para las instituciones educativas, empresariales e instituciones financieras que requieren de este tipo de información y a la vez los motive para que en el futuro realicen más estudios relacionados con las MIPYMES, ya que en el sector constituye una de las pilares fundamentales para el desarrollo de la economía hondureña. Siguiente diapositiva, compañera. Les voy a hablar un poco sobre el origen y la evolución de la MIPYME. Dice, las MIPYMES se traen a la memoria el nacimiento de este núcleo de la empresa denominada MIPYME. Se encuentra de dos formas de surgimiento de la misma. Por un lado, la que se origina como empresa propiamente dicha, es decir, en la que se puede distinguir correctamente una organización y una estructura donde existe una gestión empresarial, propietario de firma y el trabajo remunerado. Este en su mayoría son capitales intensivos y se desarrollaron dentro del sector formal de la economía. Siguiente, compañero. Buenas compañeros, licenciada, mi nombre es Rixa Carolina Mesa Barahona. Yo les hablaré un poquito de la importancia y características de las MIPYMES. Las micro y pequeñas medianas empresas constituyen un sector importante como una fuente de generadores de nuevas oportunidades de empleo, como un factor significativo para el incremento de la producción de un medio de realización personal humana, una fuente de estabilidad, seguridad y educación para los sectores más vulnerables del país. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, en América Latina y en el Caribe existen alrededor de 50 millones de microempresas en donde elaboran 150 millones de personas. La inmensa mayoría de los que poseen una microempresa viven en unas condiciones de pobreza, con un incremento bajo y sin acceso a los servicios financieros formales. Generalmente, estas personas no tienen acceso a ningún tipo de servicio financiero debido a la magnitud de este mercado. Representan al modelo de negocios que han implementado con éxito las instituciones que operan en este segmento. El sector de las microempresas es considerado como el sector emergente más prometedor dentro de las economías emergentes del mundo. Afirma las micro y pequeñas empresas poseen algunas características, entre estas su tendencia a operar en el sector informal de la economía, incluyendo la falsa de separación de las actividades del hogar y las de la empresa. Número dos, la ausencia de registros financieros auditados y de historias de crédito documentados. Número tres, la carencia de activos que pueden ser ofrecidos como garantías tradicionales. Siguiente punto, la falta de acceso a mecanismos eficaces para mitigar riesgos. Número 5, el pequeño tamaño de sus transacciones comerciales y financieras. De estas características se une también la gran heterogeneidad de las empresas que operan en este sector. Está el pequeño tamaño de las transacciones unidos a costos fijos que tienden a ser independientes del monto de cada operación, lo cual encarece la atención de los clientes potenciales. Y los dejaría con el siguiente compañero.
Buenas, licenciada. Mi nombre es Marlene Calderón. Les hablaré un poco sobre las MIPYMES y el comercio informal y también sobre la MIPYME y la generación de empleo. La MIPYMES en el comercio informal es la proliferación de comercio informal y las microempresas que se debe principalmente a la escasez de trabajo formal a la que las empresas de mayor tamaño no se dan abasto para contratar toda la mano de obra disponible en el país. La situación se agrava debido al aumento constante del desempleo y la degradación de la oferta de este, que implica salarios cada vez más bajos, carencia de seguridad social y estabilidad laboral, que ha tenido una reducción debido a la automatización y robotización de las tareas, a la utilización de tecnología de punta, entre otras. Siguiente, compañero. La MIPYME y la generación de empleo es la contribución de las mujeres a la economía en América Latina.
líneas telefónicas, paquetes de internet, paquetes contables, etcétera. Hablando de paquetes contables, por ejemplo, uno que es muy popular y que no es de bajo costo es Mónica. Hablando de sistemas de bases de datos, hay sistemas para poder instalar en la computadora, uso como popular como Access. También está MySQL o SQL. Incluso hay opciones en línea como MongoDB, que es un tipo de tabla no relacional, o Firebase, que está basado en tecnologías de Google. Básicamente todos estos están integrados con un tipo de ingeniería que busca el facilitar la toma de decisiones, la disposición inmediata de los recursos y la información para la administración y los que manejan realmente los datos de la empresa. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos con las conclusiones del tema del que hemos hablado. Pasemos a la siguiente diapositiva. Perdón, no acabamos ahí. Ya que hemos hablado de todo esto que involucra a las MIPYMES y cómo los sistemas les ayudan, a modo de conclusión podemos determinar de que primero, los sistemas de información y de apoyo a las decisiones para las MIPYMES facilitan el acceso a su información financiera, a su información contable, a información sensible con respecto a los clientes que les permite tomar decisiones que no están basadas únicamente en el empirismo y la observación, sino que tienen fundamentos métricos para poder tomar sus decisiones. Segundo, las MIPYMES definitivamente son un componente importante dentro de la economía, ya que aportan en diversos rubros como la generación de empleos, la contratación de servicios, distribución de bienes, y etcétera, y los hace valiosos. Tercero, hay actualmente en el mercado diferentes opciones, tanto gratuitas algunas y otras como de paga, que se ajustan perfectamente a las necesidades que las empresas tengan en la actualidad. Y de esta forma, le agradecemos mucho por su tiempo. Hemos sido del equipo E y muchas gracias.